todos, yo soy Nicolás Rocha Cárdenas y bueno, en esta ocasión les traigo una buenísima historia de mi propia anécdota en cuarentena en la cual pudimos salir de un infierno del que estaba mi abuelito causado por su Alzheimer. Sí, esta historia no es sobre mis experiencias, esta historia empieza y se trata de mi abuelito Enrique Cárdenas. Antes que nada les quiero comentar que vamos a acompañar este episodio con un trago bien bueno de tequila Corralejo reposado para mitigar un poquito los dolores de cabeza causados en esta experiencia. Excelente. Y bueno, como les decía, esta historia empieza con mi querido abuelo Enrique Cárdenas, un hombre de 75 años, muy amable, colaborador, con un muy buen espíritu y siempre, toda su vida trabajó para que nunca faltara el pan sobre la mesa. Él siempre se preocupó por la seguridad de cada uno de nosotros y literalmente hace unos 8 años, un poco más, le diagnosticaron inicios de Alzheimer. En ese momento pues no era mucha molestia o ninguna amenaza para nuestra familia, pero cada día la evolución de su enfermedad hacía que nos salieran nuevos dolores de cabeza y nuevas complicaciones. En casa vivimos mi madre que trabaja en ventas en una compañía industrial y es muy buena de 8 a 5 pm, mi abuela que trabaja en casa y que pues era el principal apego de mi abuelo, mis hijos y yo, que para los que ya me conocen soy un emprendedor que pues constantemente estoy buscando ventas, oportunidades, negocios, educando a mis hijos y haciendo crecer mi negocio hasta la 1, 2 de la mañana muchas veces. Después de esto, sucede que cada día mi abuelo salía con un dolor de cabeza distinto. Mi abuela, por más ayuda que le diéramos, recibía todo el estrés del cuidado de él. Y un día de repente, luego de casi 3 meses de cuarentena, ella se enfermó y se empezó a sentir muy decaída. Al principio no le hicimos mucho caso, pero al pasar unos pequeños días, ella se empeoró e inmediatamente pedimos visitas médicas, exámenes, de todo el proceso. Nos dimos una gran sorpresa al observar que a mi abuelita no se le veía medio pulmón. Tenía una fuerte complicación pulmonar y en ese momento frente al doctor fue muy impactante. Yo realmente me quedé frío, empecé a temblar, empecé a sentir un ataque de ansiedad horrible y ni siquiera pude imaginar lo que ella pudo haber sentido en ese momento. Bueno, el caso es que el doctor también determinó que mi abuela se debía ir inmediatamente para el hospital a estabilizarse y a hacerse un tratamiento. Coordinamos todos en la casa, mi madre salió como su acompañante y yo me quedé en mi casa con mis hijos y mi abuelo. Y desde ahí todo comenzó a irse a la mierda. Salud, salud por eso. Bueno, ojo a esto. Desde el primer día mi abuelo empezó a salirse de control. Yo debía estar pendiente 100% de él para que no hiciera ningunos daños o ni molestias en la casa. Y bueno, yo personalmente tenía el objetivo de darles suficientes recursos en tiempo, dinero y esfuerzo a mis abuelos para que ellos pudiesen tener la mejor calidad de vida posible y que pues a la larga disfrutaran al máximo sus vidas sin mayores preocupaciones. Sin embargo, a grandes rasgos yo ya estaba metiéndole un 200% de energía a levantar este nuevo negocio luego de una quiebra el año pasado y hasta lanzando un nuevo proyecto prometedor al cual pues al no poder controlar esta situación cancelé y bloqueé toda mi agenda de esa semana y de la siguiente, que después fue siendo de la siguiente y de la siguiente y de la siguiente y de la siguiente hasta completar poco más de 2 meses. Y el ritmo de trabajo que traía, todo eso lo cancelé para darle total atención a él, a mis hijos y a la casa, porque pues realmente lo requería. Y pues yo realmente quería simplemente seguir con mi ritmo de trabajo. Por otro lado, este apego y de lazo familiar no me permitían ignorar la situación y hacer como si nada. Realmente debía detenerme a solucionar esto y no me podía dejar ganar de la situación. Y claro, también tenía un inmenso deseo de retribuir todo lo que él me enseñó en la vida a mí. Él aportó muchísimo a mi vida, él me enseñó a montar bicicleta, él me enseñó muchísimas cosas, me dio muchas. Mis abuelos nos dieron el apoyo
más fundamental en los momentos más duros de nuestro pasado, en una de las crisis más grandes, y ellos fueron los principales encargados de acogernos. Y yo, por mi lado, ya había fracasado en un sueño de llevarlos a conocer el mar. Ellos nunca, mi abuelo personalmente nunca lo conoció, y justamente por las condiciones de mi abuelo, él ya no soportaba un plan de ese tamaño. Yo por dentro ya me sentía un fracaso como nieto. Entonces, bueno, al haber quedado 100% a cargo de la casa, el tiempo de los quehaceres, las clases online de mis hijos, las tareas, lectura, cocina, imprevistos que salieran en el día a día, me quemaban por completo la energía, y debía sacrificar mi trabajo para que la casa realmente se mantuviera en orden. Y en ese momento yo le pedí una pequeña ayuda a familiares cercanos y a conocidos para lidiar un poco con mi abuelo, para acompañarme un poco, seguirle la corriente y yo no perder la cabeza. Pero cada día para mí era una pérdida de oportunidades. Mi abuelo también se volvía cada día más difícil de tratar. No entendía que estábamos en una pandemia global, en una cuarentena, que hay un virus mortal en el mundo. No me reconocía a mí, él creía que yo era alguien X del trabajo con el que él simplemente trabajaba en un almacén donde trabajó antes, y no entendía nada de esto. Él había perdido completamente su certeza. Estaba esperando a la hora de cierre del trabajo para irse a la casa de mi bisabuela, su mamá, que falleció también hace unos 7 años. Y, y bueno, todo eso por ese estilo. Él realmente, después de un nivel, empezó a tornarse muy molesto y complicado. Quería salirse de la casa sin tapabocas ni nada, donde pues ciertamente todos deberíamos estar en casa. Quería sacar a mis hijos de la casa para llevárselos a la supuesta casa que él tenía. Quería irse a donde la mamá. Bueno, muchas cosas que eran totalmente fuera de contexto. Y mientras que yo pues no podía controlar esto, mis hijos también estaban muy estresados, y yo realmente aplico una regla en mi vida, la del beisbolista. Prácticamente 3 strikes y estás fuera. Tengo que cambiar algo, no funciona y tengo que solucionarlo. Yo veía que mi abuelo estaba viviendo el infierno dentro de su cabeza desde hace muchos años. A medida que avanzaba esta, no le quedaba absolutamente nada, nada, nada de conciencia. No me podía imaginar el infierno diario que él tenía que vivir, de no tener nada que hacer, de no tener ningún objetivo por cazar, ni ninguna aspiración, no tener ningún ritmo y no levantarse sin ningún propósito. Para él el día a día era comer, dormir, alimentar su cabeza de la basura que le daban la televisión, y yo no, simplemente no me podía imaginar una vida así. Eh, Tampoco él tenía nunca un gusto por agarrar un libro, empezar a aprender algo nuevo, ni nada. Y bueno, tenía que solucionar esto de raíz. Siendo así, acaban 3 strikes brutales que en estos 2 meses mi abuelo me pegó. Va aquí así. En primer lugar, qué bueno. En primer lugar, días después de que saliera mi abuela al hospital, él siguió con su intensidad, no podíamos controlarlo. Y en un momento, en un descuido en la puerta, él nos embolató y se salió por la puerta sin tapabocas ni nada. Mi madre me dijo, ve y lo sigues por favor para que no se pierda. Y yo, bueno, sí, de una. Empecé a seguirlo y empezó a caminar, caminar y caminar y caminar y caminar súper rápido. Yo viendo de que lleva llegando a la avenida 68 con calle 68, realmente unas 8 cuadras de donde nosotros estamos, eh, me alerté y me le pegué y empecé a hablarle. Él me reconoció, empezamos a hablar y yo le dije, venga, vamos hacia la casa, que la casa es allá. Y él decía, no, 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 yo me tengo que ir hacia la casa, que es para allá y no sé qué. Y realmente yo queriendo hacerlo entrar en razón era algo mucho más complicado de en verdad seguirle la corriente. Entonces, ¿qué pasa? Él casi toma un bus dirigido hacia Usaquén, Lijacá, en el norte, la Estrellita, el Verbenal, o sea, se iba a ir para la mierda. Y yo en ese momento le dije, no, 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 venga, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo va a coger un bus? Nosotros vivimos es allá. Y empezó a ser un poco agresivo, empezó a ser grosero, empezó a no controlarse. Estábamos en la mitad de la calle, yo no sabía qué hacer. Eh, casi,
casi se me manda con puños a mí y pues yo no quería entrar en algún conflicto así, yo simplemente lo estaba evitando y siguiéndole, viendo cómo carajos hacía para que se volviera a la casa. Afortunadamente encontré unos policías auxiliares bachilleres que me ayudaron a hacerle psicología a él y un tratamiento. Él nos decía como, oiga, bueno, venga, este señor lo está molestando, y él decía, sí, este hijo de puta me tiene acá como que me va a robar. Él creía que yo lo iba a robar cuando lo quería llevar a su casa. Y empezaron, no, bueno, Camilo me acompaña a la estación y se lo quitamos de encima, bla, bla, bla. El caso es que duré unas 2 horas en toda esta historia que les estoy comentando hasta que ellos, paso a paso, me ayudaron a hablarle y hacerle entender a mi abuelo de que pues no había nada malo, de que ellos lo estaban protegiendo, y poco a poco pues fuimos caminando hacia la casa. Llegando allá salió mi mamá, lo recogió y a mí ni siquiera me reconocía, como les dije, que él creía que yo era un ladrón o algo por el estilo. Y bueno, se acabó esa odisea. Yo realmente en ese momento tenía una reunión muy importante, la cual cancelé por todo esto y pues me sentía una mierda. Ese fue el primer strike de esta historia. El segundo strike fue una vez que yo ya me estaba adaptando muy bien acá, estaba retomando una que otra videollamada, asunto de trabajo en casa, estaba cocinando. De hecho aprendí a cocinar muy del putas. Probablemente sigan mis contenidos, temas de cocina, porque está muy, muy la verga. Pero resulta que timbraron un día que estaban haciendo el almuerzo. Y yo, bueno, salí a abrir, era un señor vendiendo algo, no le puse cuidado y otra vez me volvió mi abuelo y se salió. Este caso se salió sin tapabocas y a mí me hirvió la cabeza ese detalle. Literalmente él es un abuelo de 75 años, como les dije, y bueno, con todo esto del COVID y todo esto, yo estaba muy, muy, muy bravo por eso. Cuando él llegó, yo me contuve de todo lo que tenía pensado, y empecé a hablar muy breve con él, pero con un tono firme. Y le empecé a decir, ¿usted por qué carajo se empieza a salir con tapabocas? Entienda que el coronavirus, que otra vez la misma mierda de quererlo hacer entrar en razón, cuando él simplemente por mera naturaleza de su enfermedad era terco. Bueno, el caso es que me puse muy bravo después, la conversación se subió un poco de tono. Yo creo que nunca me había referido así como lo hice con mi abuelo, pero realmente con un regaño estúpido y de manera muy determinada, o sea, muy fuerte. Yo creo que en la vida a él le habían pegado ese regaño y le habían hablado así. El caso es que le dije que por favor me dejara hacer una videollamada urgente que tenía en ese momento y que no se saliera, que se quedara adentro. Y bueno, él me trató mal y se entró. El caso es que yo le dije puntualmente que no podíamos salir, que estábamos acá, que no podíamos salir, estábamos encerrados, no se puede salir, fin de la historia. Él se entró muy rabón. El caso es que pude entrar a mi videollamada, la única videollamada que acepté en ese periodo. Entré súper bien, cuando de un momento a otro, ahí pasó el segundo strike, esa enrabonada porque yo estaba re rabón, medité, respiré y acaba el tercer strike, fue seguido. Resulta que entré a la videollamada, salud, entré a la videollamada con mi equipo y todo iba bien. Entré, ni un solo ruido, mi abuelo totalmente calmado. Yo dije, wow, qué maravilla, re bien, bueno, vamos a hacerle, sigamos, sigamos. Nada, ni una voz. Yo me asomaba y no se veía a mi abuelo por ningún lado. Yo dije, se entró, se durmió, perfecto. Es la oportunidad de mi vida y era con un cliente que se quería cerrar. Entonces, pasados 20 minutos de la videollamada, timbran. Y yo, ¿quién carajos ahora jode? ¿Quién? O sea, ya pasó esto, ya me calmé, ya estoy con cabeza fría. Ahora, ¿quién hijo de putas es? Abro y sorpresivamente es mi vecino, con la voz algo blanco, realmente algo pálido. Me dice, vecino, su abuelo está en el tejado, en nuestro tejado, venga y lo baja ya, nos rompió una teja y está que se mata. Y yo, ¿qué? ¡Pum! Cojo las llaves, cierro de una la casa, no había nada adentro ya, a la mierda videollamada. Fui a la casa de mis vecinos, me subí a un altillo que ellos tienen y efectivamente mi abuelo estaba en el tejado de ellos. Casi había pisado una teja transparente de plástico de ellos y donde hubiera seguido derecho hubiera sido una caída como de unos 5 metros, algo súper fatal. Pero bueno, en ese momento no se dio. Yo le dije, abuelo, ¿qué está haciendo ahí? Bájese por favor. Y él ahí con su incertidumbre, no, pero ¿por dónde? El caso es que fue un momento súper intenso
yo lo bajamos con una escalera y, y el resto pues intentamos hacer que él pudiese bajar sanamente. Cuando ya estaba en la casa, cuando llegamos a la casa y aterrizamos, me disculpé con los vecinos, todo fue una vergüenza, un momento súper agitado. De imbécil no le tomé foto, porque pues bueno, primero la vida de él, por supuesto, pero aterricé con mi abuelo en la casa, sano y salvo. Noté que se había herido y golpeado en una mano y en una pierna. Le pregunté por qué mierda se había subido al tejado y él me respondió con un como estoy encerrado, por arriba era la única manera que vi para salirme de aquí. Se rió y siguió en su cuento como si nada, siguió y volvió y se prendió el televisor. Y yo después de todo ese agite que tuve, extrañamente ahí me calmé, se me enfrió toda la rabia que tenía en mi cabeza y todo se estaba aclarando un poco más en mi mente. Cuando volví al computador, bueno, ya no había nada en la videollamada, afortunadamente pues mi equipo me pudo respaldar, yo no tuve que hacer nada y todo salió bien, pero empecé a compartirle esta pequeña anécdota con personas cercanas y a buscar soluciones en todo internet, literalmente. Eh, Investigué como un loco, me informé, aprendí sobre la importante y difícil tarea y rol del cuidador en los pacientes de Alzheimer. Di con expertos, con doctores que afortunadamente me presentaron algo de atención, de tiempo valioso. Y después de todo esto entendí que realmente debía optar por una solución que no quería en un principio y que no sería nada fácil de tomar junto a mi familia. Comprendí que darle la mejor calidad de vida a mi abuelo era una misión casi imposible para nosotros y necesitábamos tener tiempo completo para darle esa atención que merece y también el conocimiento y la capacitación para el trato psicológico que esto demanda. Y realmente ninguno de nosotros tenía la capacidad de hacerlo, con franqueza. Así que después de unos días de intensa búsqueda y recomendaciones, rico, encontré un lugar ideal con un presupuesto un poco más razonable para nuestro escenario y pues en internet también vi muchos casos de éxitos de familias que habían podido ofrecerle una mejor calidad de vida a sus seres queridos mayores, a sus adultos mayores y pues también para ellos mismos. Averigüé en averigüé todos los requerimientos y los requisitos pues para llevarlo a un hogar geriátrico especializado y aunque no me sentía realmente muy feliz haciéndolo, sabía que era necesario. Entonces, esta decisión pues debía ser tomada con todo el núcleo familiar. Yo sentía que cada día que pasaba perdía más oportunidades y a veces recibía algo de ayuda, como les comentaba, pero este nuevo hogar por mi abuelo era un poco más económico que otros que habíamos averiguado promedio. Requería aún así que yo aumentara al menos 4 veces mi ritmo de trabajo actual para responder también y colaborar con esto. Y los ingresos de mi negocio también se tenían que multiplicar por 4 y los negocios que venía yo desarrollando muy probablemente ya se habían caído por la falta de seguimiento de atención mía, excepto este que les dije de la videollamada. Al final, con todos los esfuerzos nuestros y con cooperación del instituto, el día 20 de julio del 2020, que para los que ya me conocen de fondo saben que es muy especial para mí, mi abuelo finalmente pudo ingresar a su nuevo hogar. De hecho, no fue nada fácil en ese momento. Hay una pequeña historia, un cuarto strike, por así decirlo, cuando ya determiné que teníamos que hacer esto. Y es que el día en que lo llevamos, justamente fue una odisea total. Pudimos llevarlo junto a un tío muy sutilmente, casi que sí engañándolo un poco, diciéndole que era una visita médica. Pero después de nosotros llevarlo, estábamos algo tristes, compramos lo del almuerzo, yo llegué acá, hice una meditación, respiré, también me dio algo de nostalgia. Y cuando ya me había levantado y dispuesto a seguir con el ritmo, estaba preparando mi almuerzo, sonó un timbre, tin, 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 y yo, joder, ¿quién timbra así? Carajos. Me asomé y era la silueta de mi abuelo. Se había escapado del hogar geriátrico en ese momento y inmediatamente recibo una llamada. Aló, era la directora del hogar geriátrico, me dice,
Nicolás, su abuelo se nos acabó de salir, por favor, dígame cómo está. Yo, tranquila, está acá, no se preocupen, ya voy. Él como si nada, llegó y entró, me dijo, oiga, venga, es que acá una gente está toda mamona. Y se entró como si nada, como la vez del tejado yo. Tranquila, bueno, o sea, algo que yo decía, que carajos, después, con mucho esfuerzo, pues al cabo de un tiempo pudimos llevarlo de nuevo. Pero desde ese entonces, todo ha salido muy bien con él. Tuvimos que hacer un gran trabajo de limpieza y arreglos en el hogar y realmente el cambio se sintió inmediatamente. Al cabo de una semana pudimos retomar el orden y el ritmo y la tranquilidad en la casa. Y pues bueno, esto fue un gran respiro porque fue un gran respiro. Eh, Después de esto yo ya podía completar los quehaceres básicos sin tanto estrés, adelantando tareas con mis hijos, trabajos. Pude tener tiempo un poco de descanso y de entrenamiento merecido, también de entretenimiento. Pude retomar el trabajo poco a poco y hasta conseguir unos muy buenos proyectos digitales desde ese entonces. Pero lo mejor de todo esto fue verlo feliz después de mucho tiempo. Sinceramente, él estaba en el lugar indicado, donde lo atendían, lo trataban muy bien y de acuerdo a su locura, le brindaban toda la atención que él necesitaba y le mandaba. Y la calidad de vida de mi abuelo había empezado a mejorar. Ahora, cada 8 días nosotros tenemos una videollamada con él y cada sábado, y él se le ve muy bien, mucho más vivo, menos estresado, inclusive menos canoso, más alegre. Y pues el hogar nos envía fotos y videos de las actividades que hacen para los demás abuelos y a él se le ve mucho más alegre, más vivo, comiendo bien, hablando por montones, tirando chistes, historias, anécdotas, literalmente botando carcajadas y hasta haciendo ejercicio. Aquí habíamos conseguido que mi abuelo saliera del infierno que tenía en su cabeza, que sin quererlo éramos nosotros mismos. Y bueno, todo muy feliz hasta acá. Nuestra batalla aún no termina. Ahora tenemos un cáncer por derrotar. Sí, ahora está con mi abuelita. Los exámenes dictaminaron eso. Y todos en familia lo vamos a batallar de la mejor manera. Y debemos seguir adaptándonos a las sorpresas que nos traiga esta pandemia y esta supuesta nueva normalidad. Lo importante, y ya para cerrar esto, es que gracias a la tecnología pudimos resolver esto también. Y pues fue un buen soporte con las videollamadas, todos en familia, literalmente también en Estados Unidos y en otros lugares de la ciudad y el país. Hemos podido volver a conectarnos y hablar todos muy unidos de nuevo, como si realmente estuviésemos en una sola habitación disfrutando y reunidos en familia compartiendo. Y ahora, mucho más importante que todo esto, sabemos que estamos a un par de clics de todos estar mucho más unidos como familia.